y todas a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre. Estoy muy feliz y muy honrado de presentarles al expositor de hoy. Monique Dumoulin es arquitecta y formadora geómetra. Después de mucho recorrer, decidió compartir y multiplicar fundando el espacio de Geometría Sagrada, el cual hoy cuenta con más de 2000 estudiantes y donde realiza talleres que combinan la teoría, la práctica, lo vivencial y el autoconocimiento. Es maestra de Reiki tradicional Usui y hace años compartió con Danatir en la Escuela de Sagrada Geometría del Sur del Mundo, facilitadora del introductorio a la psicogeometría, estudios de Feng Shui y geobiología, aromaterapia, reflexología, sistemas de chakra, eneagrama y constelaciones familiares. En sus trabajos utiliza la armonización del espacio basándose en los 9 sectores del Feng Shui, aplicando la geometría, las formas, los mandalas y el color. También ha realizado proyectos de arquitectura aplicando la proporción y las plantillas geométricas. Muy bienvenida, Monique, a esta cumbre. Para mí es un placer. Yo conozco tu trabajo hace bastante tiempo y tenías que estar aquí presente, obviamente, con todos los geómetras. Bienvenida. No, muchas gracias. Esa palabra me encanta, bienvenido, ¿no? Es una linda palabra que podemos decirle a todo ser que se aproxima a nosotros. Yo me siento muy feliz y contenta y muy honrada por participar. Estaba viendo la cantidad de gente que iba a estar hablando, compartiendo, y muchos de ellos los conozco, de muchos de ellos aprendí de su trayectoria. Ninguno de nosotros inventó nada, pero todos escuchamos el llamado de algo que estaba pasando, fuimos aprendiendo y luego decidimos compartirlo con otros seres. Algunos lo entienden, otros no lo entienden, pero la geometría sagrada básicamente es un idioma muy especial que está a nuestro alrededor, en nuestro campo. Así que de mi parte, de parte de todo el espacio, toda la gente que conforma espacio de geometría sagrada, muchas gracias. Gracias. Y mira, la intención y el espíritu que hay detrás de la cumbre tiene que ver con, en algún momento, te confieso, Monique, yo quería hacer esto en forma presencial, un congreso internacional, irnos todos al Valle Sagrado de Cusco. Ese era como la principal, claro, y lo vamos a hacer, ¿eh? Capaz que hagamos un retiro geométrico por allá. Lo digo acá en la grabación, así que capaz que sea una semilla para el futuro. Y la idea era congregar. Yo conozco a muchos geómetras que están haciendo su especial misión, porque esta es una misión esta. Y muchos estábamos encerrados en nuestros laboratorios, en nuestros pequeños estudios, institutos, o lo que hemos creado con nuestros alumnos, pero creo que ya llegó el momento de colaborar, ¿no? De generar una colaboración, porque hay una emergencia mundial, y la emergencia es que está emergiendo el espíritu y ya necesitamos como resetear el código y enviar esta información que para nosotros es tan fundamental, y ese es el espíritu que hay detrás, que es congregarnos para poder mostrar al público este lenguaje que hablas tú, que a mí me encanta la palabra lenguaje que utilizas. ¿Cómo conociste la geometría sagrada y por qué te interesaste en ella, Monique? Eso es muy curioso y muy gracioso. A Eh, ver. digamos que recorrí hasta los 20 años más o menos, me sentía bastante despierta, ¿sí? Aunque no lo sabía. Luego me dormí por unos cuantos años. Entré a arquitectura y todavía no sabía muy bien por qué, porque como decimos en arquitectura, yo hacía líneas peludas, o sea, no sabía hacer una línea recta a mano alzada. Pero bueno, fue mi primer desafío. Pero eso fue lo que de alguna manera me abrió las puertas a mucho más. Luego creo que a todos nosotros en la vida, o a gran parte, tenemos momentos en que se nos mueve el piso, donde de repente lo que teníamos alrededor ya no existe como tal o como creíamos que tenía que ser. Y entonces empieza toda una aventura de tratar de comprender qué es lo que nos está pasando y por qué el mundo se transformó
a algo que yo desconocía. Y ahí empezó, en confianza, empecé a buscar todas las terapias complementarias, me metí en lo que es las constelaciones familiares, en el Reiki y demás, buscando. En realidad yo no buscaba, me buscaba, que esa es parte de nuestro gran trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió el encuentro con el taller de la flor de la vida, toda una experiencia, experimentar esa estrella doble tetraedro y la activación marcaba. Luego estuve con la gente de psicogeometría, donde también aprendí, y entonces me iba llenando de información, ¿verdad? Pero llenarse de información no sirve si luego no la compartís. Y entonces ahí empezaron los talleres presenciales, presenciales, eso que no tenemos ahora, pero bueno, el tema fue que después tuve algunas, vos lo dijiste, estuvimos con Danatir en la escuela, y luego de un tiempo apareció la posibilidad de armar un espacio, el cual yo considero como una familia, no es una escuela, es donde todos, cada uno, porque cada uno tiene su información personal, cada uno tiene su formación personal, y entonces eso aporta a la totalidad. O sea que aquí no hay maestros, acá somos todos aprendices. Y realmente fue una manera de tomar esa decisión de hacer cosas tan raras como estar en un Zoom o dar clases gratuitas por internet. Y entonces, bueno, son todos desafíos. El tema es que cuando estamos buscando respuestas, las respuestas llegan. Lo que hay que saber es leer los mensajes. Los mensajes son muy especiales, llegan y bueno, seguimos trabajando. A mí me gusta mucho, Monique, bueno, honro tu trabajo y tu espacio que has hecho, ¿no? Tu espacio comunitario donde todos somos maestros. Y me gusta mucho esto del aprendiz, ¿no? Eh, Mucho he visto que la maestría, ¿no? Que está empezando a ocurrir, que ahora hay muchos maestros de todo, y he visto muchos maestros de geometría sagrada, y fíjate que el común denominador de todos los ponentes, y eso lo hace más magnífico todo, es la humildad con la que están entregando su trabajo. Y, y esto es muy importante, creo que la gente tiene que conocer un poco que somos aprendices de un código, aprendices de un lenguaje, y estamos aprendiendo, y en la medida que entregamos, aprendemos más. Claro que sí. Eso sí, ¿no es cierto? Somos entonces, eh, ¿tú crees que la gente anda buscando todavía maestros o ya está preparada para empezar a aprender en la maestría interior? Monique, ¿en qué estamos? Esa es una gran pregunta porque en su momento, y hace tiempo, un poquito más atrás, yo solía entregar el poder. Y cuando entregas el poder, no te empoderas. Entonces el gran trabajo de esta humanidad es empoderarse a sabiendas que todo eso de lo que hablamos, geometría sagrada, códigos, mandalas y demás, es parte de nuestra estructura. No es otra cosa, no es algo que otro te va a regalar. Muchas veces en consulta la gente dice, ¿me vas a arreglar tal cosa o me vas a solucionar tal otra? ¿No? No es mi tarea. La tarea es que vos tomes conciencia de lo que realmente te está pasando, lo internalices, sin el tema de juzgar ni nada por el estilo, simplemente reconocerse. Y esa es la gran Exactamente. tarea. Sí sabemos que hay mucha gente que se toma 30.500 talleres. Yo en mi época también, es como que trataba de ingresar la mayor cantidad de información posible, pero mi gran maestra, que ya no está en este plano, me decía, es tiempo de alquimizar, es tiempo de metabolizar lo que aprendiste. O sea, Ujú. no sirve llenarse de información si no la aplicas. Y la mejor manera de aplicarla es compartirla. Como decimos en espacio, compartirla y multiplicarla. Para Ujú. los que quieren escuchar, obviamente, ¿no?
Sí, Yo creo lógico. que Entonces, todos hemos tenido una época en que sabíamos algo y se lo queríamos contar a todo el mundo y todo el mundo nos miraba con sí, cara rara. claro. Claro, mira, y muy bonito porque estábamos hablando el otro día con otro ponente, que es Santiago Rojas. Es Mm, un grande, ¿no? En este cuento. grande. Y Santiago me mostraba esta, ¿no? Me mostraba la física Pisi, y él está obsesionado por los espejos. Ahora el trabajo con los espejos y la virtualidad. Y me decía una cosa muy importante, que es lo que estás hablando tú, ¿no? Cómo yo puedo entregar todo esto, pero tú tienes que poner la otra parte. Y, el, y en ese sentido, eh, como te acabo de mostrar, que nos hablaba Santiago, él nos habló ahora mostré una figura para hablar de un principio de geometría sagrada, ¿no es cierto? Ujú. El principio de la reflexión, de la dualidad que al final se fusiona en uno. ¿Cuáles son otros principios para ti fundamentales de geometría sagrada, Monique? El reconocimiento, resignificar, tener en cuenta de que puedo sacarme eso que por ahí aprendí para meter la información correcta, ¿sí? Como dije antes, el tema es no entregar el poder en todo lo aprendido que quizás no sea. Tampoco entregar el poder en todo lo que escucho, porque tiene que tener, lo que escucho tiene que tener que ver con una referencia de orden entre la mente y el corazón, que puedan asimilar y decir, sí, esto lo entiendo y me resuena, esa famosa palabra, ¿no? Me resuena, como una música conocida, pero que no sé de dónde viene. Estoy recordando y tenemos que tenernos mucha paciencia. Hay un consciente colectivo que está haciendo peso, que tenemos que trabajar nosotros equilibrándonos, trabajándonos y poner mucha alegría. Siempre cuento algo que me dijo mi nietita cuando tenía 4 años. Me dijo, me dejaron venir antes de venir para elegir a papá y a mamá. Y a vos me hace, ¿no? Bueno, entonces me puse contenta. Y le digo, Luna, a ver, ¿a qué vinimos? A disfrutar. Pero me lo Mm. dijo con una soltura, como diciendo, no sé qué me estás preguntando. Y nosotros no somos así. Qué pregunta más ridícula, abuela? Así que bueno, sí, hemos venido a disfrutar y la diferencia que tenemos que hacer es atrevernos a meternos en ese vacío de conocimiento lleno de conocimiento. ¿Sí? Interesante que nos hables de un conocimiento que se disfruta, ¿no? Yo veo mucha gente que ve la geometría sagrada como algo complejo, Mm. mental, lógico, donde voy a tener que aprender de ángulos, ¿no? Y de cosas extrañas, dibujos. Y la invitación que veo de todos nosotros es como entrar en el juego, en el disfrute, en el contacto, en la experiencia personal. Eh, ¿Tú recomiendas ese camino para encontrarnos realmente con los principios, metabolizarlo, incorporarlo? Mira, solamente sentándote en un jardín, observando las flores, o estando en el mar, mirando una caracola, o, o mirando a tu alrededor cómo crecen las hojas en una rama, ya estás en contacto con la geometría sagrada. O sea, es como que todo lo que nos rodea, todos los 5 elementos conocidos, tienen que ver con la geometría sagrada. No es nada raro. Lo que pasa es que de repente lo cotidiano, la rutina, no nos permite hacer todo ese trabajo interior, ese trabajo de reconocer eso que está alrededor. Y generalmente lo único que recordamos es este cuerpo físico. Ay, me duele Exacto. acá, ay, me duele por allá. Eh, y entonces, cuando alguien, hay un trabajo que en espacio siempre mostramos, que es mostrar los 3 cuerpos, y es maravilloso porque ahí es donde te das cuenta que estamos en una gran obra de teatro y que podemos elegir ser los involucrados en la obra de teatro, creyéndonos el personaje, o ser los observadores conscientes de una experiencia. Llamemos que la vida es una gran experiencia, para disfrutar, como decía mi nieta,
pero es una gran experiencia. Entonces, el empezar a reconocer esos campos, los chakras, qué es lo que me está pasando, qué es el vacío. La gente te dice, ¿cómo creo vacío? Es todo un tema. Bueno, es Ujú. ir reconociendo dónde tengo que trabajar para que todo eso ocurra de manera cada vez más fluida. Pero es un trabajo, no es esto, sino que es un trabajo diario de, de ponernos en contacto con lo que realmente somos y descubrir quiénes realmente somos. ¿Sí? Ujú. Y la tarea, ¿a qué vinimos? No, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto o lo otro? Son experiencias y las hemos venido a vivir y a experimentar. Yo siempre digo que en ese momento complicado de la vida, el que viví, pero que observo honrándolo mucho, porque de esa manera pude elegir. Uno puede elegir seguir siendo víctima de una situación o puede elegir salirse de esa situación, observarla y a la distancia uno dice, qué suerte que esto sucedió. ¿Sí? Ujú. ¿Y por qué? Porque pude elegir otra historia. Y ahí fue entrar en confianza. Es tan importante la elección, ¿no? La elección consciente. Eh, Fíjate que creo que has dado el clavo frente a para qué utilizamos la geometría, ¿no? Como lo primero que hacemos con los alumnos es enseñarles a observar, ¿no? A observar la geometría, a observar los ángulos y a reflexionar, o sea, hacer me hace sentir esa geometría, esa reflexión, esa observación. Y claro, el gran entrenamiento es salirse del personaje, ¿no? Que cree que todo esto es real. Este personaje de víctima que nos dan como por, eh, por defecto, como dicen por ahí. Y entonces, tú me hablas de la geometría, la observación de la naturaleza, y se habla mucho de los 5 elementos, se hablan de los sólidos platónicos que representan estos 5 elementos, pero una pregunta muy simple, Monique. A ver. ¿Cómo puedo realmente ver los 5 elementos de la naturaleza? Porque una cosa es verlos así, la tierra, el agua, el fuego, ¿no es cierto? Dividirlos. Pero en la naturaleza hay una gran mixtura. En la naturaleza hay una como organización que no estoy viendo, ¿no? Estos elementos como que se me desvanecen. ¿Cómo puedo observarlo? Están todos alquimizándose y de Bien, alguna manera bien, están representados por cuerpos, por sólidos platónicos. Y cada uno de esos 5 sólidos platónicos, dentro de un rato, si quieres, les voy a compartir algo para que los que son muy visuales lo puedan ver más claro. Pero esos 5 sólidos platónicos nacen de esa flor de la vida, de la expansión de la flor de la vida, y son códigos, son conciencias, tienen atributos, tienen información, ¿sí? Que no solo está asociado a nuestros chakras, sino que también está asociado alrededor de nuestro cuerpo, a grandes campos que están dentro de algo que llamamos tubo toroide, ¿sí? O campo gravitacional, que es donde habita nuestro observador cuando lo reconocemos. O sea, y ahí está todo. O sea, a veces ni siquiera tenés que saber intelectualmente qué significa cada sólido, sino percibirlo, sentirlo, crearlo, recrearlo a tu alrededor, construirlo, ¿por qué no? Pintarlo, trazarlo. Y el gran trabajo que hace la geometría sagrada es para lo que nosotros llamamos elevar la frecuencia últimamente, que todo el mundo ujú, habla, hay que elevar la frecuencia. En realidad estaba escuchando el otro día que es entrar en coherencia ujú. y me pareció muy acertada la palabra. O sea, entrar en coherencia significa que yo estoy trabajando con ambos hemisferios y la geometría Claro, sagrada te permite justamente eso. O sea, al trazar ese paso a paso y qué sé yo, y sin medir
y los ángulos salen solos porque la Vesica Piscis nos ayuda, o sea, no necesita ni siquiera de un transportador, porque es algo que no utilizamos. Al trazar, tu hemisferio lógico está como muy contento, porque le das un paso a paso, le das una lógica. Y una vez que ya lograste tu trazo, entonces pasás a la parte creativa, a pintar, a recrear ese mandala, por ejemplo, de otra manera. Estás trabajando con ambos hemisferios. Ujú. Cuando Qué o sea, lindo. y no solamente cuando trazas tiene que salir perfecto, el trazo. Nosotros aplaudimos cuando hay un rayón o cuando hay una Ujú. patinada de compás. Y entonces la gente nos dice la goma. No, la goma no la usamos. ¿Por qué? Porque un trazo se lee. Y un trazo, cuando tú lo borras, cuando borras algo de ese trazo, estás borrando información. Exacto. ¿Por qué? Porque estereografiamos luego. Para los que quieren saber qué es estereografiar, es pasar un trazo que está en segunda dimensión a tercera La dimensión. tercera. ¿A través de quién? De la piñal. Y ese trabajo hace que toda nuestra parte emocional se acomode. Si ese rayón Relación. no está, Ujú. esa información no entra. O sea que aplaudimos cuando hay un rayón. No hay nada que esté mal. Si a la gente hay algo que le gusta escuchar, es que no lo hace mal. Eso es un programa. Eso es muy importante. Si no, no entramos en coherencia, ¿no? La herencia del corazón. Y es muy bonito porque también, fíjate que has tocado un tema también muy importante en el acercamiento a la geometría sagrada. Eh, Muchos como que volvemos a visitar esos traumas de colegio, ¿no? El trauma de la clase de matemática que era espantosa. Yo odiaba las matemáticas cuando niño. Y, y cuando me iban, sacaban ahí al pizarrón, ¿no es cierto?, adelante a hacer un ejercicio, una ecuación y no sabía. Y la profesora se burlaba de mí, mis compañeros también. Y era todo un trauma, ¿no? Entonces, el trauma de la perfección, de la exactitud, del perfeccionismo. Y es bonito lo que dices tú, que el error, ¿no? El error da información y el error también es, entre comillas, es una información clara para poder comprender y relajarse en la experimentación con la geometría. Y muy importante porque veo que hay mucha gente que de verdad, Monique, le encantaría entrar en este mundo, pero cree que esto es un mundo de dibujo técnico y No. de reglas, Eh, transportadores y todo eso. Sabes que muchas veces la gente entra a la formación o a los cursos porque quiere aprender a trazar la flor de la vida o porque quiere trabajar con espirales. Y entonces lo que están pensando es lo que van a lograr con ese compás. Pero cuando empiezan a experimentar cada uno de los trazos, cada uno de los símbolos o construcciones o lo que sea, se dan cuenta de que hay un idioma, de que hay algo que es muy diferente, que es ponerse en contacto con uno mismo. Y entonces empiezan a encontrarse con situaciones, o bueno, ¿cuál fue mi reacción cuando se me patinó el compás? Oh, me enojé mucho, porque tiene que estar bien, tiene que ser perfecto. Y cuando se relajan y empiezan a disfrutar, la palabra disfrutar, entonces es ahí donde realmente la información entra correctamente y la reprogramación también, porque estamos programados desde, como tú bien dices, desde la infancia, ¿no? A que teníamos que sacar la mejor nota, en que teníamos que hacer bien los deberes y no disfrutábamos, sino que padecíamos eso que estaba ahí. Así que bueno, es toda una historia esto, pero Sí, es bien lindo escuchar a la gente sí. cuando te da la devolución de su trabajo, todos los Mm. encuentros que empiezan a encontrar, ¿no? Todo lo que empiezan a encontrar dentro de ese trazo, de ese trabajo. Y te lo cuentan. Y eso para mí es maravilloso porque yo lo leo. Y digo, Muy wow, lindo. funciona. Entonces, le podríamos decir a la gente que la geometría sagrada no es solo un nuevo lenguaje, sino que es el recuerdo de algo
muy antiguo, muy pertinente, digamos, que te pertenece, pero también te ayuda a desprogramarte de lo que te han metido en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Tú lo ves así como un lenguaje también de desprogramación? Sí, yo siempre me hago cargo. Digo, no es lo que me metieron en la cabeza, sino que lo que permití que me metieran en la cabeza. Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo no me hago cargo, sigo entregando el poder. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente darme la oportunidad de tomar en cuenta esta vida como un aprendizaje maravilloso. Como bien dijiste antes, uno aprende de los demás. Y yo con cada Mm, devolución de la gente aprendo, digo, es maravilloso. Y a veces la gente ve cosas, o siente cosas, o escucha cosas, y yo, qué maravilla, me gustaría poder ver, escuchar y sentir como esta persona. Pero bueno, cada sí. uno tiene su forma de experimentar. Pero sí es maravilloso y siempre decimos con Pablo, que es mi socio en espacio, que todavía no hemos tomado conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creando, ¿sí? Ese espacio familiar de contención, de acompañamiento en este momento de nuestro planeta, y la gente realmente lo tiene muy en cuenta, ¿no? Es maravilloso. Y a mí cuando me dicen, gracias Monique por tal cosa, no, no es gracias Monique por tal cosa, es gracias a ti por haberte permitido experimentar lo que estás experimentando. Es Mm. así, ¿sí? Es muy lindo lo que hacemos. A mí me encanta también. Y es muy lindo porque este comprensión del lenguaje de la vida eh, es tan importante y sobre todo siento que en estos momentos clave que nos sintamos acompañados en este proceso, porque mientras se destruye un sistema completo, tenemos que poner la atención en lo que vamos a construir, ¿no? Y lo vamos a construir en coherencia con el universo, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, hablas tú de la importancia de crear armonía, crear armonía. ¿A qué te refieres con eso? Crear armonía, Monique. Oh, pues si hablamos de armonía, podemos hablar de música también, porque está metida. Y el otro día estaba viendo un libro que se llama Quadrivium, Mm, que mezcla las artes liberales y habla de las matemáticas, ¿sí? La aritmética, y habla de los números, pero dice que los números son formas. Así lo decía Pitágoras. Y que de las formas del número aparece la geometría con forma, ¿sí? Como la forma representada, la que conocemos nosotros. Pero después suma la música con sus tiempos, habla digamos, de lo que es la música de las esferas, quiénes son las esferas, los planetas, ¿sí? Y después habla de la astronomía. Y entonces de repente decís, bueno, ¿y entonces cómo es este asunto? Es como que yo tengo un cuerpo físico, pero también tengo un campo geométrico que se llama, que parece una manzanita, esa que no había que comer. Tenemos algunos programas medio locos por ahí. aquí la tengo por aquí, mira. Aquí la Ah, manzanita. sí, yo también, yo te muestro, vos tenés ahí, yo también la Mira, qué tengo. linda. Y es bonito para que la gente vaya graficando y viendo la manzanita, Sí, claro, pero exactamente. que la tiene que ver siempre en movimiento, Muy bien. vibrando, no está quieta. En realidad tenemos que ir visualizando así. Pero el tema, ahora no me acuerdo dónde iba, así, que estábamos nosotros inmersos dentro de esa manzanita, pero cuando vamos viendo alrededor, todo ser vivo tiene su manzanita, el planeta tiene su manzanita, el corazón tiene su tubo toroide, ¿sí? Ese sabio acá, que siempre estamos acá, pero que tenemos que pensar con el corazón. Y el universo entero es una gran manzanita. Estamos todos asociados, ¿no? Desde lo más grande a lo más pequeño. Y empezar a observar eso es sentirse parte.
Esto me recuerda una vez, estuve en Perú, en la isla de Amantaní, y esa noche hacía mucho frío. Y me senté en un balconcito, en una de las casas de allí, y empecé a mirar la Vía Láctea. Y yo decía, no puede ser, está tan lleno de estrellas que se ve todo blanco. Y ahí es donde te sientes tan pequeñito, pero tan parte. Y eso es lo que tenemos que empezar a sentir todos nosotros. Salirnos de lo cotidiano, de las historias de cada día, para vernos inmersos en una gran totalidad y saber que somos personajes especiales, cada uno con lo que sabe, obvio, ¿sí? Pero que cada uno pone una semillita y no sentir que la vida pasó y no hice nada. Si yo no hubiese tenido mis temas hace 21 años atrás, quizás no estaría aquí hablando contigo, no estaría disfrutando de lo que hago, pero hubo que hacer elecciones. Y hoy creo que es el momento de hacer elecciones para mucha gente. ¿Mm? Muy lindo, estábamos hablando con uno de los ponentes, Marshall Lefferts. Marshall nos hablaba de que el fin último de la cosmometría, como le llama él, me encanta el nombre también, es crear conciencia de unidad, ¿no? Y aquí me dices tú que la manera de encontrar o crear armonía es sentirse parte de. Uh-huh. Y es lindo porque cuando veo mucha gente que se enamora de las formas, ¿no? Porque las formas son bonitas, entonces Claro. uno empieza a ver esta forma y dice, ¡oh, qué linda la forma! Pero es muy importante entender que esta forma está haciéndote un llamado para ser parte de la armonía de todas las cosas, en donde desaparecen finalmente todas las formas, ¿no? Es como que entramos a los fondos, ¿no? A los fundamentos. Y eso es parte de nuestro principio armónico. Y es muy bonito porque definiste de una manera genial, para mí, para mi gusto, que crear armonía es sentirse parte de. Uh-huh. Nada más, es eso, es entrar en esa conciencia de unidad. Y entonces, claro, uno lo puede hacer en la naturaleza, pero también somos parte de los movimientos sociales, de lo que nos está ocurriendo al ser humano. Somos parte de esta pandemia, entre comillas, y somos parte de esta crisis también, de la cual siento que vamos a sacar frutos. Así que empecemos a disfrutar la Ahí crisis, ¿no? está. De alguna manera. Mira, hablando de estructuras, ¿no? Alrededor de la Tierra se dice que hay una estructura llamada rejilla crística. En realidad es la combinación de dos sólidos llamados icosaedro, dodecaedro, y es la estelación del dodecaedro, que se convierte en esto, ¿sí? En esto que está aquí, Hermosísimo. triángulos. Pero tiene una particularidad. Si tú te fijas y empiezas a observar, vas a ver pentágonos y hexágonos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo una rejilla? Pues toda estructura geométrica tiene una información. Cuando se pone en contacto con nosotros, le dice a mi información geométrica que se desajustó, que hay algo que no anda. Entonces, primero entro en caos, ¿sí? Y luego entro en un otro orden. El orden, cosmos significa orden, fíjate tú. Entonces, ¿qué? Entro en otro orden. ¿Y qué quiere decir que haya pentágonos y hexágonos? Es como que esa rejilla alrededor del planeta nos dice, chicos, necesitan equilibrar femenino masculino. Y nosotros decimos, ¿qué es eso? Y entonces entramos primero en un caos, como el que estamos viviendo o venimos viviendo hace rato ya, para entrar en una ordenación diferente de nuestro propio campo, una comprensión diferente, en esa coherencia de hemisferios, en esa coherencia también entre cerebro y corazón. Digamos, todo eso nos está hablando de atrévete a hacer ese cambio y a comprender de qué se trata. Y si tienes que pasar por un caos, no importa, es parte del aprendizaje. Cuando se desbloquea eso, entonces ahí
exploto mi información, como cuando mostramos esto, ¿verdad? Implota información. Si yo tengo mi eje vaciándose o aprendiendo en cada chakra, aprendí toda la lección a través de todos mis centros de energía, mis derechos chakráticos, exploto la información. ¿Para qué? Para que entre una nueva información en una octava superior, en un aprendizaje un poco más allá, ¿sí? Y así vamos haciendo nuestra tarea. O De sea, eso se trata. aprender a llenarse y a vaciarse continuamente, ¿no? Y ¿No? hacemos la dinámica de la vida. Esto es lo mismo que en una casa, ¿no? Cuando está llena de cosas no puede entrar nada nuevo. Cuando nosotros estamos llenos de preconceptos, de aprendizajes, de programas que no nos sirven, no nos sirve, no podemos empezar a ingresar más información. Entonces, por eso decía que es bueno aprender, pero luego empezar a soltar para que haya más espacio para otra cosa, ¿sí? De eso se trata. Entonces, bueno, nos has mostrado cómo generar una aplicación en nosotros, es la comprensión aplicada en nosotros para generar una medicina de la forma, ¿no? Como dices tú. Y a mí me gusta mucho esa eh, frase, ¿no? De la medicina de la forma. Y en ese sentido, Monique, qué papel cumple la geometría sagrada, aparte de generarnos armonía, en esto que llamamos el despertar de la conciencia, o esta Bueno, medicina de la forma y el despertar de la conciencia? para mí, o por lo menos en lo que estamos haciendo, la medicina ya empieza con trazar. ¿M? La medicina sigue con colorear. La medicina sigue con construir. La Mm. medicina empieza a ser cuando yo empiezo a reconocer esas formas, ¿sí? Dentro mío, y a reconocer qué es lo que está sucediendo dentro mío. Y también tiene que ver con recrear esa forma alrededor mío. Visualizarme dentro de un tetraedro, visualizarme dentro de un octaedro, eh, ver qué siento. A veces uno hace simplemente una meditación de ingresar a alguien mentalmente en construir un tetraedro alrededor y le preguntas, ¿y qué sientes? Mucho calor. Y claro, si es el fuego. ¿Sí? O puede ser que haya frío, pero ir interpretando qué es lo que me está diciendo esa forma alrededor, porque la estoy recordando, la estoy construyendo mentalmente, no necesito más que eso, ¿sí? De tomarme ese tiempo de reconstruirla. Yo recuerdo cuando en el taller de la flor de la vida me subí, porque armamos una estrella doble tetraedro, la cantidad de sensaciones que yo sentí Ujú. al subirme en esa estructura, que eran palitos nomás, y decir, bueno, estaba recordando esa forma. Tenía memorias, tenía emociones, tenía recuerdos, tenía de todo. Y cada quien la experimentaba diferente. También me acuerdo que en esa época lloraba todo el tiempo, así que lloré todo el tiempo que estuve en la estrella. Pero bueno, esa es la forma en que uno puede experimentar, ¿sí? Experimentar con la geometría sagrada significa ponerme en contacto con todas las formas, saber que cada forma tiene esa información, que no es lo mismo colgar en un cierto lugar un mandala de la flor de la vida o una pentaflor, porque tienen Oh, dos significados, dos informaciones diferentes, ¿sí? informaciones. Ujú. Interesante porque eh, mucha gente cree que tenemos que experimentar con las estructuras, en el sentido de generar estructuras de cuarzo, de esto, de oro, con puntas de no sé qué sé yo. Claro, y hay fenómenos, hay cambios electromagnéticos, magnéticos, etcétera. Pero tú nos estás hablando de la imagen mental, ¿no? La imagen mental virtual que ya provoca un recuerdo, una información, una memoria, ¿no? Una información interna, y eso hace el proceso
de generar estas sensaciones o estos despertares o estos recuerdos, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo, en el fondo, lo que estamos trabajando, y para que lo entienda un poco la gente, son metáforas en el fondo, ¿no? Estás hablando de eso, Monique. Eh, Son formas metafóricas, son formas que contienen información, son paquetes de información, más que estructuras físicas. Tal cual. Y lo más siempre pensaba que si yo necesitaba muchas herramientas, no funcionara. O sea, funciona cuando yo no tengo cosas físicas acá. Si cuando yo ya aprendí cómo es esta estructura, ya la reconozco, automáticamente ya está en mi campo recordada. O sea, yo siempre decía, yo necesito algo donde, por ejemplo, si vas a hacer una terapia con sólidos platónicos y tienes a una persona que ni siquiera es un consultante, es alguien, un amigo al que tienes ahí, fuiste a tomar algo, si tuviste suerte y saliste a tu casa, fuiste a tomar algo y se siente mal. Claro. Y tú tienes tus herramientas, pero no te llevaste ningún sólido platónico contigo. ¿Qué haces? La recuerdas, la Ujú. creas, como dicen los psicogeométricos, la tomas con tus 3 deditos, ¿sí? Claro. La trifásica, y tomas eso que está ahí, aunque no lo veas, y trabajas con eso. O trabajas con los dedos de la mano, cada dedo representa un sólido platónico. Cuando estás haciendo esto, estás trabajando con los 5 sólidos, ¿sí? Yo recuerdo una vez, me esguincé el pie, me lo torcí muy mal, me dolía mucho, tenía un taller 2 días después, y dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer esto? Y estuve trabajando con mi dedito tetraédrico, contrarreloj, desinflamando mi tobillo, Sacando fuego, digamos. sacando fuego, sí, ahí había de más, entonces, bueno, había que sacarlo. Al día siguiente tenía mi tobillo negro, negro carbón mal, pero no me dolía. Entonces, ¿necesito herramientas? No, necesito saber que están ahí, que ya están incorporadas, comprendidas, aprendidas, reconocidas y aplicarlas. Nada más que eso. Es Muy así de bonito. simple. Es así de simple. Yo en mi escuela le enseño eso a la gente, la virtualidad, ¿no? La generación del recuerdo y del trabajo específicamente de la virtualidad, porque siento que llegó el momento, Monique, de hacer entender a la gente que estamos viviendo una virtualidad, Ujú, que estamos en un mundo maya, ¿no? Una ilusión, ujú. y que por lo tanto esa ilusión es factible de transformarla con el recuerdo de lo que somos. Cuando recordamos lo que somos, podemos trabajar en el efecto, ¿no? Cuando entramos en la causa. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos trabajar, por ejemplo, uno de los temas típicos que aparecen en estos momentos es cómo trabajamos las relaciones con geometría sagrada? Ah, eso es maravilloso. Es un temazo, ¿no? Es muy divertido. Pues cada uno de nosotros tiene a los elementos incorporados dentro de uno. Algunos se van a reconocer más agua porque son más emocionales, otros se van a reconocer más intelectuales, y así sucesivamente con los 5 elementos. Entonces un trabajo que hacemos en espacio es buscar qué elementos somos, aunque por el horóscopo chino pueda ser agua, quizás astrológicamente pueda ser fuego, o sea, depende, ¿no? No importa. Claro. Pero ¿cómo te reconoces? Entonces eso también está asociado con un sólido platónico dentro de los 5 elementos. Y cada sólido platónico dijimos que tenía información, que era una conciencia y que se relacionaba con algo. Entonces, el emocional, que es el icosaedro, como ejemplo, va a relacionarse con la familia, con las relaciones familiares, con las emociones. Ejemplo. Y en una familia por ahí tienes diferentes personajes. Algunos será tierra, otro fuego, otro agua, y están faltando elementos. Entonces, ¿qué es lo que haces? O bien pones a trabajar la relación familiar
con los elementos faltantes, con algunos ingredientes, ¿sí? Que les podemos poner. O bien, te fijas bien si no están dentro de lo que es la estrella de 5 puntas, si se están alimentando entre sí, energéticamente, debilitando entre sí, o controlando entre sí, que también existe. Y es Sí, maravilloso claro. ver cómo de Qué repente lindo. te dicen, wow, sí, es cierto, tengo un hijo que es agua y el papá es fuego, y sí, el hijo lo apaga el fuego. Funcionamos así. Entonces, ¿qué le vas a poner? Bueno, más momentos de estar introspectivos entre ellos, de trabajar meditación, de trabajar con el amor, que es el dodecaedro, porque entonces va a unificar esos dos sistemas que están ahí en control. Es un juego y aprender a jugar con la geometría sagrada nos da un montón de posibilidades. Esa estrella de 5 puntas, esos 5 elementos, los 5 sólidos platónicos, son una revelación que podemos utilizar en todo, hasta para pintar un mandala. Cuando tú ves que están utilizando los colores armónicamente, el mandala llama más la atención. O sea, Claro, dices, ay, qué lindo. Y no sabes muy bien por qué, pero es por eso, porque están en armonía. en armonía. Mm. Y podríamos entonces, qué lindo sería entrar, ¿no? Es decirle a la gente, bueno, ¿cómo puedo armonizar esto? Pero es espectacular lo que nos muestra porque algo tan sencillo como una estrella, que contiene estos 5 elementos, ¿no? Y sus interacciones de nutrición, de Ujú. debilitamiento y de control entre ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo estas pequeñas pautas pueden sanar también nuestra armonía familiar, nuestra armonía en un proyecto social, nuestra armonía en nuestro sitio laboral también? Podría ser una excelente herramienta, ¿no? Y casi como un juego. Y mira, yo siento que queda todo por explorar, Monique, ¿no? Uf, un montón. ¿Cierto? Y entonces es que es muy interesante porque hemos visto en casi todos los ponentes esa como eh, obsesión o pasión por encontrar, investigar, explorar, profundizar, ir en estratos cada vez más profundos para encontrarnos en este sentido. Entonces, ¿tú invitarías a la gente a entrar en esta pasión de la vida, de Claro que profundizarnos a sí. través de esto? No, claro que no, no más que invitarlos, abrir la puerta para ir a jugar, como dice el Vamos. cuento, ¿no? Mm, Eh, que se atrevan, o sea, es así de simple. Hay un mandala, hay lápices de colores. Si ustedes empiezan a hacer, aunque sea un garabato, y lo empiezan a pintar, observarse. En qué frecuencia entran? ¿En la misma que estaban o están dejándose llevar por ese meterse en el papel, en el lápiz? Y no tiene que ser un mandala sagrado, es como reaprender a parar. Paro, hago pausa, me observo y comprendo. Si yo no hago pausa en mi vida cotidiana, sigo dando vueltas y no llego a ningún lugar. Y mm. cuando uno está en esos trances, digamos, la gente también te pregunta que cómo medito. Respira. Simplemente tomar conciencia de la respiración unos minutos con tranquilidad y encontrarse en el lugar, en ese espacio de corazón que está ahí y que es un lugar sagrado, cuidado, tranquilo y nada más que eso. O sea, a veces complicamos mucho las cosas, ¿no? Y tenemos que simplificarlas. Y Mm. sobre todo, seguir disfrutando. Y vamos a seguir hablando de esa palabra todo el tiempo, me parece. Me encanta y invitarlos entonces a todos, que la puerta está abierta al espacio del corazón, a seguir disfrutando, Monique. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un bellísimo disfrute esta entrevista, esta conferencia, porque nos das la clave de la simplicidad
para entrar en estas ciencias tan hermosas, ¿no? Así Eh, que muchísimas gracias, Monique, por haber estado na- en esta entrevista. A ti, Juan Pablo, pero una cosa que es importante también es que nos demos cuenta de que cuando tú le explicas o compartes algo, si le pones palabras muy rimbombantes, no es llegar a la gente. A la gente puedes llegarla hablando en forma sencilla de tu experiencia o bien de lo que sientes, expresándolo de la manera más fácil, más bonita, más simple, como dijiste vos. Y si hay algo que siempre me puso en la cabeza, es que no se me subiera a la cabeza estar al frente a veces de un espacio como el nuestro, sino Ujú. ser parte de toda la gente que está trabajando en él. ¿Por qué? Porque así lo mantenemos simple. Acá es como armar una gran familia que vaya para el mismo lado con sus diferentes pensamientos, sus diferentes emociones, sus diferentes formas de ser, pero con un fin común, despertar. La armonía de la simpleza. Precioso, Monique. Muchísimas gracias. No, Un placer, un privilegio escucharte y conectar contigo y que seas parte de esta cumbre que va a ser, creo yo, el inicio de muchas colaboraciones entre nosotros. Que así sea. un gran saludo a todos los que conozco de esta cumbre y muchísimas gracias por hacer la tarea. Estamos realmente en misión y la tenemos que llevar a cabo. Ahí está. Así es. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado para mí y espero que para todas las personas que están participando en esta cumbre, escucharte hablar de esta armonía de la simpleza, Monique, muy lindo. Recuerden dejar sus comentarios en la plataforma y también en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @jpuribebiogeometría y nos vemos en otro encuentro en la cumbre.